Seguimos aquí en Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Señores, miren, si hacemos un recuento rápido, ustedes recuerdan que el año pasado el gobierno del presidente Luis Abinader sometió al Congreso Nacional un proyecto de ley de reforma fiscal. Sí. Se le llamaba de modernización fiscal. Una cosa. Muy bonito el nombre. Un nombre chulón ahí, pero. ¿Cómo lo vamos a poner el próximo? Pero un proyecto mal hecho, mal redactado. Sí. Aparte de eso, con una propuesta de reforma que afectaba mucho a sectores que todavía, bueno, que todavía requieren de cierta asistencia, pero que básicamente, como lo dijo el periódico El Dinero, el 82% de ese proyecto, el 82% iba a perjudicar directamente a la clase media y directamente a las personas físicas. Solo un 18% iba a afectar a las empresas. El 82% de lo que se iba a recaudar se le iba a sacar a la persona física, es a usted y a mí. A la clase sándwich. Bueno, eso tuvo tanto rechazo que el presidente Luis Abinader decidió retirar el proyecto, aún sabiendo que la condición fiscal del país requiere de una reforma en materia tributaria, que debe ser una reforma integral, porque debe incluir también lo que tiene que ver con la calidad del gasto público. Como decíamos al principio del programa, ustedes recuerdan que estábamos hablando de los 6.000 millones de pesos de la Junta Central Electoral, pero nadie habló de los 5.700 que se utilizaron para tirarlo a la calle con un bono navideño, pero eso es otra cosa. El punto es que recientemente el presidente sustituyó al ministro de Hacienda y puso ahí a Magín Díaz como ministro de Hacienda y Economía, porque ahora hay una fusión de Economía y de Hacienda. Bueno, ministro de Hacienda y Economía, está bien. Y el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, se ha estado reuniendo con representantes del sector empresarial. Porque todo parece indicar que el gobierno va a retomar la propuesta de reforma fiscal. Y entonces, a lo que quiero hacer referencia es que si el gobierno retoma eso, parece que lo va a hacer mejor que como lo hizo el ministro anterior, el señor Jochi Vicente, porque Jochi Vicente primero hizo pocas consultas. Segundo, elaboró ese proyecto, parece que lo elaboró en su escritorio él solo. Porque resulta que cuando se sometió al Congreso, ninguno de los funcionarios del equipo económico lo conocía. Todos los funcionarios del equipo económico dijeron que no sabían, que no lo conocían. Santo Dios. Y los empresarios dijeron que no lo consultaron. ¿Y eso que Jochi viene del sector empresarial? Sí, yo no entiendo eso. Sin embargo, ahora resulta que entonces como... Magín ha juntado a todo el mundo. Magín lo que ha hecho es que ha empezado a consultar a todo el mundo. A todo el mundo. Para que nadie diga que no conoce, que no. Está consultando a todo el mundo. Quiere decir que si se somete nuevamente un proyecto de reforma tributaria, los empresarios no pueden decir que no nos consultaron, pues se lo consultaron. Porque incluso hasta se publicó en los medios. No eran reuniones cerradas, eran reuniones públicas, porque se publicó en los medios. Parece que Magín se está asegurando de eso. Ahora, vamos a hablar del timing, señores. Si se va a someter un proyecto de reforma tributaria nuevamente, eso tendría que ser a finales de este año o antes de que termine este año o como tarde antes de que pase el primer semestre del año que viene. Pero ya eso sería tarde. A mí me da la impresión de que el gobierno entre ahora y antes de febrero, antes del 27 de febrero, seguro va a someter ese proyecto de reforma tributaria. ¿Por qué yo lo digo así? Porque el año que viene es año 2026. Si no se aprueba una reforma fiscal antes de la primera mitad del 2026, ya acercándose al 27, que es un año preelectoral, es muy difícil que el Congreso Nacional, aún siendo el PRM, apruebe una Eso reforma. es por la característica de nuestra sociedad. Porque en un país donde hay madurez institucional no hay problema. Pero obviamente... yo estoy hablando de la realidad de aquí. Claro, la realidad de nosotros. Eso está claro. Estoy de acuerdo contigo. Es prácticamente imposible que se apruebe una reforma fiscal faltando un año para las elecciones. Eso no hay forma. Sí, no hay forma. ¿Por qué? Porque los legisladores, siendo del partido de gobierno, que es el PRM, tienen como quiera sus propias aspiraciones y dicen, espérate, yo no voy a aprobar eso. Fíjate que Danilo lo hizo de una vez. Luis Abinader, sí, pero Luis Abinader no es candidato, el candidato soy yo a la reelección en el 2012, a la reelección diputacional. Danilo lo hizo de una vez en el 2012. La reforma para aplicar 2013. Y fue una pequeña reforma. Bueno, pero Danilo Medina tuvo la oportunidad de haber hecho una reforma mucho más profunda, pero no lo hizo. Y Luis Abinader también tuvo esa oportunidad y esperó a más tarde, pero todavía hay tiempo. ¿Y por qué decimos que posiblemente eso se haga una realidad y sea retomado, aunque el presidente Luis Abinader no habla de eso? Porque ustedes han visto, mire señores, el informe de Moody los otros días, que bueno, que mejoraron la calificación de la República Dominicana, el informe de Citi, el informe de la CEPAL, todos empiezan elogiando la economía dominicana, pero todos terminan hablando de la difícil situación
fiscal y de deuda que vive la República Dominicana, lo cual obliga a la necesidad de una reforma que revise nuestro nivel de ingresos, pero que también revise nuestra calidad del gasto público. Entonces, eso parece que va a ser inevitable y eso parece que es lo que está apuntando el señor Magín Díaz, Jairo, con estas reuniones que viene celebrando con representantes del empresariado en sentido general. ¿Eh? Sí, otra cosa importante. No solo un sector del empresariado, sino todos los empresarios. Tú sabes que Magín tiene experiencia de Estado. Sí, o sea, sí. Tiene 25 años de experiencia en el Estado. Claro. Y no es político. Y no es político. No pertenece a un partido, quiere decir que él... Pero, oye... él no tiene que pensar de que en costo político para hacer una propuesta. Pero es muy pragmático. Oye esto. Los primeros 2 grupos de empresarios que recibió fue en su oficina. En el tercer grupo fue él a la oficina de los empresarios. Fíjate el detalle. Fíjate el detalle. Sí. O sea, en el tercer encuentro que fue con la cúpula del CONEP, del empresariado, o sea, la sombrilla de las sombrillas, él fue allá. Ahí había como 40 empresarios, representantes de los sectores más importantes. Pero de los sectores, exactamente. De los sectores. El sector comercial, el sector construcción, el sector que... ¿Tú entiendes? Entonces, míralo ahí. La portada del periódico El Dinero hace referencia pero Dios mío, pero... aquí está la... Aquí está la... Quiere decir que la reforma parece que va. Oye lo que dijo él. Porque lo que sale en la nota de prensa no es lo que... Pero el periódico El Dinero se enteró de lo siguiente. Que él le dijo... O sea, que el dinero tuvo acceso a información privilegiada. A lo que se dijo que no salió. Le dijo Magín, bueno, yo tengo prioridades inmediatas y prioridades a mediano plazo. Inmediatas. Elaborar un presupuesto complementario. Sí, porque hay que hacer un presupuesto complementario este año. Que mejore el gasto público en materia de calidad del gasto, o sea, la inversión pública. ¿Verdad? Hay que ver qué va a pasar. ¿A quién le va a quitar y a quién le va a poner? Porque no hay de dónde agarrarse. Y lo otro es que cuando llega el tema de la reforma fiscal a la mesa, porque lo pusieron y ese tema ocupó casi la mitad del encuentro. Casi la mitad del encuentro. El tema de la reforma. Que lo tocaron un poco de último o medio de último que saltaban, pero se extendió. Se extendió la reunión. Porque obviamente este proceso de socialización que está haciendo Magín tiene que ver fundamentalmente con mejorar la comunicación entre el gobierno y los empresarios. Porque al final... Los empresarios saben que ellos tienen que asumir una mayor cuota. Y eso es así, una mayor cuota. Pero van a negociar algunos aspectos importantes. Por ejemplo, y esto es para ser pragmático en materia macroeconómico, en términos macroeconómicos, el gobierno tendrá que ayudar a los sectores exportadores a ser un poco más competitivos y negociar entonces el sacrificio que el sector privado tiene que asumir en la reforma fiscal. ¿Cómo va a ser más competitivo el sector exportador? Utilizando la tasa del dólar. Entonces, y aquí vamos a tener una mayor evaluación. Y yo creo que nosotros tenemos que ser más pragmáticos también. Nosotros estamos anclados en que la devaluación no pase un 3% anual. Eso en otros países es normal que la tasa se evalúe 4, 5 y 6%. Estamos anclados en eso, pero tenemos 2 años corridos con 5%. Pero al final eso el año pasado no se ha traducido en inflación. Pero no se ha traducido en inflación. Bueno, porque la devaluación del año pasado fue de 5.9%. La devaluación del año pasado. Pero tú sabes lo que pasó. Pero sin embargo, se tradujo en inflación. No, tenemos 27 meses con la inflación por debajo del rango meta. En el número frío. Bueno, eso tenemos que hablar de la data. Pero el arroz está entre 35 y 45 pesos la libra. Varía de la calidad. De la calidad. Bueno, tú comes la calidad que tú quieras. El más barato a 35 pesos. El más barato. No diga a nivel de colmado, no. A nivel de sí, pero 35 pesos está bien para el Delgado. Para ti sí. No, para ti. Para ti, no para Delgado, pero 35. Para ti, para mí. Son 3 libras de arroz. Para ti, para mí, el arroz puede estar 70 pesos. No. Y no pasa nada. Para ti, para mí. No. Pero no. Y y el desbaratado. 35 pesos. Bien. Claro que sí. Para ustedes que está bien, sí. Pero el pan desbaratado no. A 35 está bien. Que tiene que comprar diario 2 libras de arroz mínimo para alimentar a esos muchachos. Allá Libby está diciendo que sí, que está bien 35. Está bien, sí. Para ti está bien. Delgado, pero... ¿Cómo tú me vas a decir a mí? Para mí está bien. Ya tú no compras arroz ya. Para mí el arroz puede ser a 100 pesos y no pasa nada. Pero yo no puedo pensar en mí, en mi condición económica. Tengo que pensar en los pobres, en la gente que necesita. 35 pesos por una libra de arroz malo, Macao. No, pero no. Porque es el más barato. No, espérate.
No. Señores, el arroz paitillo. Eso es alarmante, pero está bien. Para ti está bien. Pero, ahora, ¿cuál es la prioridad de Magín Díaz a mediano plazo entonces? La elaboración de un proyecto de reforma fiscal, lo que pasa es que lo van a hablar un poco más con detalle después. Porque, y con otro nombre. Sí, obviamente con otro nombre. Que mejore las recaudaciones del gobierno para poder depender menos del financiamiento. Ahí no sé si es que parte de lo que ingrese van a destinarlo no solamente al gasto de capital, sino también a la reducción de la deuda o moderar un poco. Sí, porque que no puede hacer. Porque la propuesta anterior, que la criticó Magín, sí. Magín decía, ven acá, se está hablando de que se van a recaudar 126 mil millones de pesos, pero se está hablando de que se van a gastar los mismos 126 mil millones. Quiere decir que el déficit no va a bajar. Sí. Entonces, vamos a estar en lo mismo. Quiere decir que ahora que él lo criticó eso fuera del gobierno, ahora que está en el gobierno y que tiene la pelota en la mano, me imagino que si va a proponer un ingreso, no va a ser para gastar esos ingresos, sino para aprovechar esos ingresos en la mejoría o en la mejora de la operatividad fiscal del Estado. Exactamente. Tendría que ver, no para gastarlo todo. Porque, o sea, vayámonos preparando, porque lo primero que todos sabemos que eso viene. Y viene pronto. Y viene pronto porque Magín tiene mucha experiencia en eso. Magín estuvo en impuestos internos. Sabe cuando como el cojo sentado y el ciego durmiendo. Él lo sabe. Es pragmático, no es político, pero es pragmático. Y él dice que la reforma tiene que ser política y financieramente sostenible. O sea, él menciona la palabra política. ¿Por qué? Claro, esa palabra no salió, solamente la tenemos nosotros porque la tenemos de fuente, ¿verdad? Tenemos el dato. Porque es lo que tú dices al principio. Hay un timing. Claro, hay un timing. Y eso tiene un peso político brutal. Obviamente. Sí. Y el que tiene el gobierno no quiere salir del gobierno. No, y que tú eso es obvio. Acá. Cuando el presidente retiró el proyecto de ley, el que se sometió a la otra vez de reforma fiscal, que fue un tollo. Sí. Yo recuerdo que Alfredo Pacheco, que eso sí lo tengo también de buena fuente, que usted recuerda que creo que 1 o 2 días antes de que el presidente retirara el proyecto, Alfredo Pacheco fue al Palacio y se reunió con el presidente. Y lo que le dijo Alfredo Pacheco, el presidente de la Cámara de Diputados, fue, presidente, los legisladores de nuestro partido no van a aprobar esa reforma. Eso fue lo que le dijo. Pues que Pacheco conoce de una vez ese conoce el muñeco, ¿cómo es que los diputados del PRM, oiga, le dijo así mismo, presidente, los diputados del PRM no la van a aprobar. Pacheco perdió el cabello ahí. Y por eso fue que el presidente dijo, la retiró sin hablar, dijo, no, denle para atrás porque el presidente no se iba a exponer a que desde su propio partido se le produjera una especie de rebeldía indirecta en cuanto a lo que tiene que ver con la comunicación. Apoyar o no apoyar esto. En materia de comunicación el gobierno va mal. ¿Eso es así? O sea, el gobierno no sabe comunicar ni sus logros, ni explicar. En alguna cosa, porque pero, este gobierno, gobierno le lleva la milla al PLD en propaganda. Bueno, en propaganda. Por eso que es diferente. Tú ves que los bonos los bonos de Abinader están altísimos. Y tú dices, ¿pero qué es lo que ha hecho? En propaganda. No ha hecho nada, pero es popular. Bueno, es popular. La gente lo quiere. Sí, pero entonces. No, son los funcionarios que no lo ayudan. Entonces, propaganda y hacer comunicación institucional son 2 cosas diferentes. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa y cómo queda. Vamos a la pausa. Cuando retornemos, seguimos con el último segmento cortito de Dinámica Económica. Eso es importante.